Qué bendición, sean todos bienvenidos a Punto de Encuentro, una iglesia para todos. Les pido que inclinen su rostro, vamos a orar en esta tarde. Señor, gracias porque eres bueno, Señor, porque eres fiel. Gracias por tu bondad, porque nos permites estar hoy aquí, Señor, en este lugar. Es una gran bendición, Señor. Sabemos que hay luchas, que hay pruebas, que hay ataques del enemigo, que hay desánimo, Señor. Pero eres bueno porque hoy nos das la victoria de poder estar aquí. Es poder escuchar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Tome su asiento, hermano, por favor. Hoy se envuelgaron los hermanos, faltaron varios. Quiero invitarlos, por favor, que vayan a la cita bíblica en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Cuando estén ahí, me dicen un amén, por favor, para saber que ya andan por ahí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Estamos? Dice de esta manera la palabra de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Hoy quiero hablarles, hermano, bajo el título, La vida que ahora vivo. Yo recuerdo, hermano, que hace unos años atrás, yo crecí y viví gran parte de mi niñez y adolescencia en el estado de Sinaloa. Cuando me vengo nuevamente a la ciudad de La Paz, regreso a mis orígenes, recuerdo que duré 5 años sin ir nuevamente al estado de Sinaloa. Cuando viví en Sinaloa, y al igual que aquí, hermano, siempre fui conocido por ser amigo de todos. Siempre he tratado de ser amable con la gente. Entonces me hice de muy buenos amigos en el estado de Sinaloa, que los conservo hasta hoy en día. Y recuerdo que cuando regreso después de 5 años al estado de Sinaloa, mis amigos se enteran que estaba ahí. Se enteran que había regresado Gilberto al pueblo y rápido recuerdo que llegan algunas motos, me visitan, comienzan a platicar conmigo, cómo te ha ido, cómo has estado. Y lo primerito, hermano, porque fueron mis compañeros de vagancia también, lo primerito me dicen, hay que ir por unas chelas. ¿Quieres un tabaco? Hay que ir por unos cigarros. Para entonces, el Señor había transformado mi vida, hermano. Para entonces había conocido el evangelio de nuestro Señor Jesús y había cambiado mi vida por completo. Así que miré una gran oportunidad para decirles ahora la vida que yo estaba viviendo. Dios me presentó la oportunidad de poder compartir ahora mi nueva vida en Cristo Jesús. Y es por eso que les quiero compartir la vida que ahora vivo, hermano. La carta a los Gálatas, hermano, es una carta muy impresionante. Y dentro de esta carta encontramos este pasaje que acabamos de leer. En la carta a los Gálatas vemos que el apóstol Pablo está defendiendo el evangelio. Hay un ardiente fervor en su corazón y está defendiendo el evangelio de Jesucristo. Porque muchos falsos maestros se habían levantado enseñando de una manera diferente. Estos falsos maestros que se levantaron en el contexto de Gálatas comenzaron a predicar y a decir que era necesario que guardaran la ley, que vivieran bajo la ley para poder ser salvos. Le comenzaron a compartir a los gentiles que era necesario circuncidarse para poder ser salvo. Y el apóstol Pablo, al enterarse de estas cosas, rápidamente escribe una carta con un celo ferviente defendiendo el evangelio de la gracia, defendiendo que solamente ahora somos salvos por gracia y a través de la fe en Jesucristo. Y el apóstol Pablo entendió esto. Pero sabe, hoy en día no estamos muy lejos también a lo que se estaba viviendo con los Gálatas en la iglesia en Galacia.
¿Sabe por qué? Porque hoy en día también podemos ver cómo muchos falsos evangelios se han levantado. Personas predicando un evangelio falso, un evangelio distorsionado, un evangelio donde radica muchas veces o su mensaje central no es Cristo, sino las finanzas. Un evangelio donde el mensaje central no es Cristo, sino la automotivación de las personas. Tú puedes, tú lo puedes lograr, ¿verdad? Eso es lo que mucho se ha estado hablando hoy en día. Personas que han distorsionado el evangelio, pero quiero decirles, hermano, hoy en día y recordarles que solamente hay un solo evangelio correcto y es el que los apóstoles de Jesús predicaron. Lo que Jesucristo enseñó. Y seguimos siendo salvos por gracia y por la fe en Jesucristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, no es solo una declaración personal de Pablo, sino una manifestación espiritual para todos los creyentes que estaban en Galacia. Una nueva identidad. Es lo que el apóstol Pablo está hablando en este pasaje. Una nueva identidad, un nuevo propósito, una nueva forma de vivir. Cuando el Señor Jesús impacta nuestras vidas, sí o sí tenemos que ser diferentes, hermano. Sí o sí. Cuando el Señor transforma nuestras vidas, sí o sí tenemos que caminar, que pensar diferente. Por eso la Escritura declara que ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Y hace un antes y un después diciendo, las cosas viejas han pasado. Ahora todo viene a ser nuevo en el Señor Jesucristo. Qué impresionante, porque desde que tuvimos este encuentro con Jesús, ahora nuestra manera de pensar ha cambiado radicalmente, hermano, por completo. Porque sabe, el problema radica primeramente en nuestra mente. No podemos vivir diferente si no hemos sido renovados en nuestro pensamiento. No podemos actuar diferente si la palabra no ha impactado nuestro pensamiento. Por eso el apóstol Pablo hace esta declaración y dice, ya no vivo yo. Ahora Jesucristo vive en mí. El primer aspecto que quiero mencionarte en esta hora, hermano. El apóstol Pablo dice, en pocas palabras, he sido crucificado con Cristo. El apóstol Pablo le está hablando a esta iglesia en Galacia, que está siendo atacada por falsas enseñanzas. Por eso les dice, oh Gálatas, insensatos, comenzaron en el espíritu y han terminado en la carne. Comenzaron, comprendieron el evangelio. El apóstol Pablo dice, estoy maravillado que en cuanto me fui, en cuanto partí de vosotros, han comenzado a aprender y a hacer un evangelio diferente. Qué impresionante. Comenzaron en el espíritu y están terminando nuevamente en la ley. Han sido salvos por gracia y nuevamente están sometidos a la ley. Y el apóstol Pablo dice, si la salvación de los gentiles, ahora los que vivimos en Cristo, es a través de la ley, entonces está de más el sacrificio de Jesús. Y el apóstol Pablo dice, he sido crucificado con Cristo. En otras palabras, esto significa una identidad transformada, hermano. Una identidad transformada. Qué impresionante, porque ahora en Cristo hemos sido transformados por completo. ¿Alguien dice amén a eso? Hemos sido transformados por completo. Y las etiquetas que teníamos en el mundo, nuestra manera de vivir antes, porque muchos de nosotros, estoy seguro, ¿verdad? Se nos ve en el rostro de testimonio que nos dejó el Señor. Muchos de nosotros probablemente teníamos otro tipo de etiquetas en el mundo. Probablemente la gente nos etiquetó. Probablemente fuimos señalados, nos conocieron de cierta manera. A lo mejor, ¿verdad? Entre las etiquetas decían por ahí va el que no sirve,
el que nunca hace nada. Ahí va ¿verdad? Baquetón, me dice por aquí coloquialmente. Ahí va ahí va el otro. Pero ahora en Jesús tenemos una identidad transformada por completo. Ahora, hermano, somos nuevas criaturas. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos alguien especial. ¿Por qué? Porque estamos ahora dentro del reino de los cielos. Y nuestra identidad ahora es una identidad tan relevante que la Escritura mismo nos declara en Romanos capítulo 8, que en Jesús somos más que vencedores. ¿Y sabe por qué somos más que vencedores? Porque Cristo mismo habita hoy en nosotros, hermano. Pues ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en nosotros y Cristo fue el que venció la muerte en la cruz del Calvario. En Él somos más que vencedores. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo en esta carta. Pablo está diciendo que su viejo yo, su orgullo religioso que Pablo tenía, su autosuficiencia, su vida bajo la ley, ha sido clavada en la cruz con Cristo. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, todo lo que he vivido, todo de lo que se distinguía en mi vida pasada, todo lo que he logrado, lo negativo que he hecho, lo malo que he hecho, mi celo, mi autosuficiencia, todo ahora ha sido clavada en la cruz juntamente con Cristo. De igual manera, nosotros, hermano, toda nuestra vana manera de vivir, no permitamos que el hombre viejo venga a hacer estragos en nuestra mente. No permitamos. Alguien dijo por ahí, ¿verdad? Pensé que el viejo hombre había muerto, se había ahogado en el fondo del mar, hasta que me di cuenta que el desgraciado sabía nadar, ¿verdad? Me di cuenta que el desgraciado sabía nadar y salió a flote. Pero luchemos con nuestro viejo yo, con nuestra vana manera de vivir, porque ahora con Cristo, hermano, estamos juntamente crucificados. Y esto no es solo una metáfora, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Es una realidad espiritual para todo creyente. Cuando venimos a Cristo, hermano, morimos a nuestra vida pasada. ¿Alguien dice amén a eso? Cuando venimos a Cristo, morimos a nuestros pecados. Cuando venimos a Cristo, morimos a nuestra autosuficiencia. Cuando venimos a Cristo, hermano, morimos a toda clase de orgullo, a toda clase de soberbia. Cuando venimos a Cristo, tiene que morir toda obra de la carne en nuestras vidas. Tiene que morir todo celo, toda ira, toda contienda, toda malicia, toda lascivia, toda hechicería, toda fornicación, todo adulterio tiene que morir. ¿Por qué? Porque ahora Cristo gobierna nuestras vidas, hermano. Por eso la palabra declara que Jesús es la cabeza de la iglesia. El Señor es la cabeza de la iglesia. Si usted mueve un brazo, es porque lo pensó. Si mueve un pie, es porque lo pensó. ¿Por qué? Porque la cabeza gobierna nuestro sistema del cuerpo. Bueno, a veces como que la lengua se adelanta un poquito, ¿verdad? Y a veces hablamos y después pensamos. Pero nuestro cuerpo funciona con lo que pensamos. Quiero mover un brazo, quiero mover un pie. Y Jesús, hermano, precisamente cuando hace la analogía, la escritura de que Él es cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Jesús y el cuerpo somos nosotros, ¿verdad? Entonces, como cuerpo estamos sujetos ahora a la cabeza y donde Cristo nos conduzca tenemos que ir. Lo que el Señor nos diga, tenemos que hacerlo. Si el Señor nos manda a predicar, vayamos a predicar. Si el Señor nos manda a dar testimonio, demos testimonio de las maravillas del Señor. Si el Señor nos manda a hacer X o Y, hermano, caminemos en fe creyendo que el Señor conduce nuestras vidas. Y si el Señor conduce nuestras vidas,
hay victoria en Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? La pregunta es, ¿estás viviendo como alguien que ya murió al pecado? ¿Estás viviendo como alguien que realmente ha muerto a los pecados, a los deseos? ¿O sigues tratando de ganar el favor de Dios con tus obras? Los Gálatas, hermano, a causa de las falsas enseñanzas, ellos creían que era por obras. Hoy en día, hermano, también podemos ver eso. Es extraordinario porque hay personas que enseñan de que tienes que juntar méritos para poder ser salvo. Extraordinario, hermano, que hay personas que están enseñando de que si quieres ser bendecido, que suenen a monedas, ¿verdad? En la caja. Además, ya no, antes eran monedas, ahorita es ofrenda silenciosa. Eso es puro billetito, hermano, que no se escuchen las monedas. Nada de morralla. Qué extraordinario porque hay personas que enseñan eso hoy en día. Mutilan el cuerpo, mutilan el evangelio, mutilan el cuerpo de Jesús, la iglesia, hermano, porque muchos se confunden con falso evangelio. Pero la salvación, hermano, sigue siendo a través única y exclusivamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo también, número 2, está diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo, Pablo, Saulo de Tarso, ¿verdad? Y Pablo tenía con qué gloriarse, hermano. Él lo dice en Filipenses. Él dice, si alguien tiene de qué gloriarse, yo tengo más. Circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia, etcétera, etcétera. Imagínese Pablo en una oficina, lo llena de cuadros ahí, ¿verdad? Como las personas hoy en día. Yo fui esto, fui el otro, pero luego dice, pero todo lo que he ganado lo tengo por basura por tal de ganar a Cristo. Ya no vivo yo, está diciendo, más vive Cristo en mí. Y esto quiere decir presencia viva de Cristo, hermano. Presencia viva de Cristo en nosotros. Es decir, que Cristo no estuvo en el pasado solamente, hermano. Acuérdense que Él es eterno. Él es el verbo del principio. Esta es la esencia del evangelio. No se trata de una vida mejorada. No, hermano. No se trata de una vida mejorada o una vida reformada solamente, sino de una vida reemplazada. Es una vida reemplazada. Por eso en el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo le dice, te es necesario nacer de nuevo. Un día tuve una plática con un homosexual, creo que se los he contado, y los homosexuales siempre se excusan con lo mismo, o casi siempre. Dicen, es que yo nací así. Y yo pienso rápidamente, le digo, Señor, ¿qué le puedo decir, verdad? Y me viene a la mente este pasaje. Y le digo, bueno, si así naciste, le digo, es necesario nacer de nuevo. Porque él me preguntó qué pensaba o qué decía la Biblia acerca de este aspecto, ¿verdad? Y nosotros no estamos para maquillar el evangelio, hermano. Estamos para hablar el evangelio con verdad. Amén. Cristo no vino a mejorarte, Cristo vino a vivir en ti, hermano. Él no vino pues le voy a hacer unas mejoras a este compa, ¿verdad? Pues ya estaba medio, y andaba en los puros rines, a ver qué le mejoramos, a ver qué pulir los rincitos, hay que echarle un bondito, una carrocería. No, hermano. El Señor no vino a mejorarnos, el Señor vino a hacernos nuevas criaturas, totalmente. Cristo no solo murió por ti, ahora también vive en nosotros, hermano. Él no solamente murió y hasta ahí terminó, no, ahora vive en nosotros, habita en nuestro corazón. Es la trascendencia de Dios, la inmanencia de Dios que ahora, hermano, habita en nuestro corazón también. El Espíritu Santo ahora ha sellado nuestras vidas, como dice la Escritura, y por lo tanto, hermano, tenemos algo maravilloso en nuestra vida. Por eso yo les motivo, les animo, les exhorto que tengamos la seguridad de nuestra salvación,
que nos comportemos como hijos de Dios, que tengamos autoridad para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, prediquen. ¿Por qué? Porque tienen ahora autoridad, la autoridad que Cristo le ha dado a la iglesia. Es la autoridad que el Señor ahora ha entregado a nosotros. Y si nosotros no hablamos, pues las piedras van a ser nuestra chamba, hermano. Impresionante. Impresionante. Yo siempre he dicho, Señor, líbrame de que una piedra haga mi trabajo, haga mi chamba. Líbrame, Señor. Sería algo muy vergonzoso. Pero tenemos la bendición que Cristo ahora está con nosotros. Tu fuerza, hermano, tu gozo, tu capacidad de vencer el pecado, no vienen de ti, vienen de Cristo en ti. Vienen de Cristo en ti, hermano. El que habita entre nosotros y el que habita en nosotros está presente. Está presente siempre en nuestras vidas, porque Él dijo, ¿dónde están dos o tres? Ahí el Espíritu Santo, hermano, siempre moviéndose en la iglesia, sean iglesias grandes, masivas, sean misiones nacientes como esta. El Espíritu Santo siempre se está moviendo, siempre está hablando, siempre está impactando, siempre está redarguyendo, está dirigiendo, está sanando corazones rotos. Siempre el Espíritu Santo, hermano, haciendo la obra. Pero necesitamos darle libertad también. No nos cerremos. Démosles libertad, que el Señor haga lo que quiera hacer. Lo tercero que el apóstol Pablo está diciendo aquí, lo que ahora vivo en la carne, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, que no está desechando la carne como tal, hermano. Porque hay personas que dicen, no, es que yo danzo en el Espíritu. Pues yo no veo espíritus danzando, hermano. ¿Me explico? No, yo aplaudo en el Espíritu. No, hermano, estamos viviendo en un cuerpo que es de carne, seamos conscientes, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo está dando una explicación a esto. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. La fe es algo espiritual, hermano. Ahora lo vivo en la fe. Un nuevo estilo de vida es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Un nuevo estilo de caminar, un nuevo estilo de vivir. Pablo reconoce que sigue viviendo en la carne. Y nosotros necesitamos reconocer también esto, que seguimos viviendo en la carne, es decir, en el cuerpo, pero ya no por sus propias fuerzas, sino por la fe en el Hijo de Dios, hermano. Si antes nos movíamos en X o Y, o nos movíamos a lo que, ahora sí como dicen por ahí, ¿verdad? Lo que nosotros entendemos, ahora el apóstol Pablo se está moviendo por la fe en el Hijo de Dios. Recuerde que el apóstol Pablo empieza en escena como Saulo de Tarso. Y él comienza a perseguir a la iglesia. Comienza a ir detrás de los cristianos. Estuvo presente cuando mataron al primer mártir, a Esteban. Dicen que él recogió las ropas. Impresionante, hermano, porque cuando alguien hablaba herejías o blasfemia, que Esteban no estaba hablando nada de esto, ¿verdad? Pero ellos lo malinterpretaron de esa manera, o lo quisieron interpretar así, mejor dicho. Entonces, dicen que apedrean a Esteban, lo matan y van y ponen las ropas delante de Saulo. ¿Por qué? ¿Por qué este suceso? ¿Sabe por qué? Porque en ese entonces, hermano, tenía que haber una autoridad que autorizara a apedrear al que estaba hablando herejías. Y el apóstol Pablo era autoridad, hermano. Acuérdense que era fariseo de fariseos, como dice él. Él era una autoridad religiosa. Era un líder religioso. Entonces la gente apedrea a Esteban, Esteban muere y ponen las ropas delante de Saulo. Pero ahora el apóstol Pablo, hermano, ha sido una persona transformada. De tal manera que ahora se desgasta en el evangelio. De tal manera que ahora camina por el desierto
De tal manera que ahora es apedreado el apóstol Pablo. Dice que un día lo apedrean y lo sacan arrastrando de una ciudad, pero a él el siguiente día se levantó y a pesar de sus heridas siguió caminando para ir a otra ciudad a predicar el evangelio. El apóstol Pablo fue encarcelado en una iglesia en Filipos, azotado, pero al siguiente día que fue liberado, caminó nuevamente para ir a predicar el evangelio. El apóstol Pablo, el Señor lo convirtió en una persona imparable. Imparable. ¿Por qué? Porque si antes vivía eso en la carne, en su propia carne, en sus propios deseos, a lo que él entendía, ahora tenía un propósito eterno, un propósito valioso, un propósito extraordinario. Y si él antes era imparable para hacer lo que a él le parecía, se volvió más imparable para hacer lo que Dios quería que hiciera. Qué impresionante, hermano, porque muchas veces éramos imparables en otro tiempo. Muchas personas eran imparables para ir a hacer lo malo, imparables para ir, ¿verdad? Hasta que se amanezca. Y si se me acaba el dinero, pues a ver qué empeñamos, ¿verdad? Vendo un riñón por ahí. Imparables. Me sorprende porque yo recuerdo, hermano, que me amanecía a veces. Y ahora, una vigilia, tengo que chambear mañana. Una vigilia, mañana salgo temprano, brother, como a las 10 de la mañana salgo a trabajar. Impresionante. Ahora, hermano, en Cristo necesitamos ser imparables. ¿Por qué? Porque trabajamos por algo eterno. Antes ni siquiera trabajábamos, desperdiciábamos nuestra vida, malvivíamos, malgastábamos nuestro tiempo en cosas vanas. Ahora no gastamos, invertimos nuestro tiempo en el reino de los cielos. Fe, hermano, la fe no es solo creer que Jesús existe, es confiar activamente en Él cada día de nuestra vida, depender de Él, apoyarte en Él. El Señor está presto a ayudarnos, a socorrernos. Por eso la Escritura dice, acérquense confiadamente ante el trono de la gracia y ahí van a encontrar solución. Acerquémonos pues. En tus decisiones, ahí se muestra tu fe también. En tus luchas, ahí se muestra tu fe. En tu servicio a Dios, mayormente, ahí se muestra nuestra fe. Tu vida diaria se caracteriza por fe, hermano, ¿o por qué más? Nuestra vida diaria se tiene que caracterizar por fe, o por el miedo a la duda, el esfuerzo humano. ¿Por qué se caracteriza nuestra vida hoy en día? ¿Porque seguimos viviendo nosotros o porque ahora Cristo vive en nosotros? Lo mejor, hermano, es que el Señor viva en nosotros. Por eso la palabra nos manda a tener fe en Jesús. Y esto es impresionante porque ahora la salvación es por la gracia y la fe en Cristo. Yo siempre les digo a las personas, ¿qué tienes que perder? Hace poco tenía una conversación con un familiar y le digo, digo, no tienes nada más que demostrar. Ya lo he demostrado todo. No tienes nada, le digo, no, ya no tienes nada que demostrar. Y me dice, es que, ¿cómo me voy a hacer cristiano? ¿Y qué va a ser de mi vida? Si ustedes no pistean, no toman, digo, y esa es la única forma que tienes de vivir tu vida. Qué mente tan pobre, ¿verdad? Digo, te estás conformando con las migajillas, digo, que caen de la mesa. Te estás conformando con las algarrobas que comen los puercos, ¿verdad? Como el hijo pródigo, cuando en la casa del padre hay abundancia de pan, hermano. Puro pan, de ese pan que lo partes y le sale relleno de piña. Ay, ay. Y de repente la cafetera está haciendo, ¿verdad? Ya está el café. Qué bendición, hermano. En el Señor somos bendecidos. Una vida crucificada, voy concluyendo, una vida crucificada
Es una vida victoriosa, hermano. Una vida crucificada juntamente con Cristo es una vida victoriosa. Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos llama a una vida radicalmente diferente. El apóstol Pablo está haciendo un llamado radicalmente a algo diferente. Ya no vivimos por nosotros ni para nosotros. Vivimos por aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Si Cristo murió por ti, si Cristo murió por mí, si Cristo murió por nosotros, ¿cómo no vamos a vivir para Él, hermano? Si Él lo ha entregado todo, si Él lo ha dado todo, ha dado su vida, si Cristo murió por nosotros, por mí, por ti, ¿cómo no vamos a vivir para Él? La cruz no solo fue el lugar donde Cristo murió por mí, fue también el lugar donde yo morí con Él, para que ahora Él viva en mí. Jesús no solamente fue crucificado en la cruz, hermano, también como el apóstol Pablo dice, juntamente he sido crucificado ahora en la crucifixión de Jesús. Pero para muchos esto es anticuado, porque eso pasó hace más de 2000 años. Eso hace mucho que sucedió, hermano. El sacrificio de Jesús sigue estando vigente. Su nombre sigue salvando. Su nombre sigue rompiendo cadenas. Su nombre sigue restaurando hasta el más corazón roto que pueda haber. Su nombre que se predica puede salvar la vida de cualquier pecador también. Sigue siendo nuevas criaturas a todos aquellos que creemos en Él. El nombre de Jesús es poderoso, hermano. Su sacrificio sigue estando vigente. Y hoy quiero invitarte, hermano, a que examines tu fe. Que examines cómo estás viviendo realmente o cómo estamos viviendo realmente. Que examinemos si realmente Cristo está viviendo en nosotros o nosotros estamos viviendo a lo que entendamos. ¿Es Cristo quien vive en ti? ¿Estás dependiendo, hermano? ¿Estamos dependiendo de la gracia del Señor o de nuestras obras? El cristiano no es salvo por obras, hermano.